Hay un caballo del que casi nadie habla hoy, pero los viejos de la Villa Gustavo A. Madero todavía lo recuerdan cuando bajan la voz y se acercan un poco más a la mesa. Lo recuerdan con respeto, con algo que no es exactamente miedo, pero que tampoco es tranquilidad. Lo recuerdan como se recuerda a algo que no debería haber pasado y que sin embargo pasó frente a cientos de ojos. Su nombre era el Azulejo, un zaino con reflejos azules en el pelaje, de esos que parecen sacados de un sueño o de una promesa cumplida a medias. Y lo que hizo en Ciudad de México una tarde de octubre, al cruzar la meta de una carrera que nadie le daba ganada, es una historia que todavía no tiene explicación completa. Hay quienes dicen que fue un milagro. Hay quienes dicen que fue una trampa perfecta ejecutada por un hombre sencillo, con más fe que recursos. Y hay quienes dicen que fue las dos cosas al mismo tiempo, que a veces el cielo y la astucia van de la mano, y no le avisan a nadie. ¿Qué pasó realmente cuando el Azulejo cruzó esa meta? ¿Qué fue lo que ese animal hizo en el segundo exacto en que sus cascos pisaron la raya blanca de la victoria? Lo vamos a descubrir al final. Por ahora, siéntate, compadre, ponte cómodo y escucha, porque esto apenas empieza y tiene mucho que contar. Primero, hay que conocer al hombre detrás del caballo, porque los caballos no llegan solos a las grandes carreras. Siempre hay un hombre que los trae, que los cree cuando nadie más los voltea a ver, que los alimenta con lo que tiene y a veces con lo que no tiene, que se levanta antes del sol para revisar que estén bien y que se duerme tarde pensando en ellos. En este caso ese hombre se llamaba Refugio Garza, aunque todos en el rancho y en el pueblo le decían el Cuco desde que tenía memoria. Refugio Garza era originario de Zumpango, Estado de México, un municipio que queda a poco más de una hora al norte de la capital, de esos lugares donde todavía se mezclan los campos de maíz con los fraccionamientos nuevos, y donde los fines de semana la gente todavía va a ver correr caballos a la orilla de los caminos de terracería, con sus cervezas y sus tacos y sus billetes doblados en la palma de la mano. Era un mundo que el Cuco conocía con los ojos cerrados. Lo conocía porque había nacido ahí, porque había crecido ahí, y porque en ese mundo había aprendido todo lo que sabía sobre la vida. Su padre, don Leopoldo Garza, había sido cuidador de caballerizas en una hacienda que para los años 70 ya era puro recuerdo y nostalgia, un casco de paredes descascaradas y corrales vacíos que la modernidad había dejado atrás sin mucha ceremonia. Pero en su tiempo esa hacienda había tenido ejemplares de verdad, caballos que la gente del municipio nombraba con el mismo respeto que se nombra a los santos. Don Leopoldo había vivido entre esos animales durante 20 años y había absorbido un conocimiento que no estaba en ningún libro, un conocimiento que se aprende con las manos y con los ojos y con el tiempo. Le enseñó a su hijo todo lo que sabía, cómo revisar los cascos buscando señales tempranas de problemas, cómo leer el temperamento de un animal por la forma en que mueve las orejas cuando escucha ruidos nuevos, cómo saber si un caballo tiene corazón de corredor o si nomás tiene cuerpo de corredor. Esa diferencia, decía don Leopoldo mientras tomaba su café en las mañanas, es la más importante de todas y la que menos se puede enseñar con palabras. Esa diferencia la ves o no la ves, y si no la ves, ningún libro te la va a dar. El Cuco creció con esa filosofía metida en los huesos. No fue a la universidad, no necesitó. Llegó a los 30 y tantos años, siendo un hombre que no tenía mucho dinero pero que tenía mucho ojo y mucha paciencia, que son dos de las cosas más difíciles de conseguir en este mundo. Trabajaba en un rancho de engorda cerca de Zumpango, cuidando ganado, arreglando cercas, haciendo lo que hubiera que hacer sin quejarse y sin pedir reconocimiento. Era de esos hombres que no hacen ruido pero que siempre están cuando se les necesita. Pero su verdadera vida, la que lo hacía levantarse con ganas aunque la semana hubiera sido pesada, estaba los fines de semana, cuando se ponía la camisa limpia, la que guardaba exclusivamente para las ocasiones, se calzaba las botas de trabajo que mantenía con grasa y trapo limpio, y se iba a donde hubiera una carrera.
No siempre apostaba. A veces nomás iba a ver. A veces iba a aprender. Porque el cuco era de los que creen que siempre hay algo nuevo que aprender de un caballo que corre. Siempre hay un detalle nuevo, un movimiento, una forma de pisar el suelo o de salir del portón, que te dice algo que antes no sabías. Y así fue llegando a los 38 años, sin fortuna, pero sin deudas grandes, con el respeto tranquilo de su comunidad, con una madre que lo quería y que rezaba por él todos los días, y con la sensación, que nunca lo abandonaba del todo, de que su momento todavía no había llegado, pero que llegaba. La historia del azulejo empieza un martes de febrero, año de 1987. El cuco andaba en un rancho de Tultepec comprando alfalfa, regateando como era su costumbre, tomando tiempo en cada trato porque el tiempo en esos tratos siempre vale dinero, cuando vio a un grupo de hombres discutiendo junto a una troca con remolque estacionada a la orilla del camino de tierra. El sol de febrero pegaba frío y brillante al mismo tiempo, de ese modo que tiene en el altiplano mexicano, y el polvo del camino estaba quieto porque no había viento. El cuco se acercó sin meterse, como hacía siempre, con esa habilidad de los hombres de rancho, de volverse casi invisibles, cuando quieren escuchar sin interrumpir. En el remolque había un caballo joven, de unos 3 años quizás, con el pelaje oscuro y esos reflejos azulados que en la luz del mediodía parecían casi metálicos, casi irreales, como si el animal estuviera hecho de un material diferente al del resto de los caballos del mundo. El animal estaba inquieto dentro del espacio reducido del remolque, dando vueltas de un lado al otro, con las orejas paradas y los ojos abiertos como platos, mirando a todos lados con una intensidad que no era miedo, sino algo más parecido a la impaciencia. Los hombres discutían porque el caballo había tirado al jinete esa mañana durante un entrenamiento. Lo había bajado con una sacudida limpia y sin aviso, y uno de ellos, el que parecía el dueño por la forma en que hablaba y por el tono de quien tiene la última palabra, decía que no lo quería más, que era un animal de malas mañas, que cualquiera que se lo llevara a un precio razonable estaría haciéndole un favor a su bolsillo y a su tranquilidad. Los otros hombres lo escuchaban con la actitud de quien ya oyó ese discurso antes y sabe que el precio va a bajar antes de que termine la tarde. El cuco escuchó todo esto desde la distancia, con sus bolsas de alfalfa todavía a medio cargar en su propia troca. Luego se acercó con paso tranquilo. Pidió permiso para ver al animal de cerca, con la formalidad que se usa en esos casos, que es poca pero existe. El dueño, un hombre gordo con bigote espeso y sombrero de palma, que tenía la cara de quien no ha dormido bien en días, lo miró de arriba abajo con esa mirada rápida que evalúa a las personas en segundos, y le dijo que sí, que para qué no, que mirara nomás. Lo que el cuco vio cuando se paró frente a ese caballo fue algo que no supo explicar en palabras durante mucho tiempo. El animal lo miró, no con miedo, no con la agresividad que le habían descrito, no con la inquietud que había tenido dentro del remolque un momento antes. Lo miró con calma, con una calma que parecía selectiva, dirigida, como si el caballo hubiera decidido en ese segundo que este hombre específico era diferente a los demás, como si lo reconociera, como si hubiera estado esperando que llegara alguien exactamente como él, y finalmente ahí estaba. El cuco lo sintió en la piel, metió la mano despacio, con la palma hacia arriba como le había enseñado su padre, sin movimientos bruscos, sin impaciencia, y el caballo bajó la cabeza y la apoyó en esa palma abierta con la misma naturalidad con que uno apoya la cabeza en la almohada cuando lleva mucho tiempo sin dormir bien. Uno de los hombres dijo algo en voz baja que el cuco no escuchó completamente. El dueño puso precio. El cuco no tenía ese dinero encima, pero sí tenía una camioneta que valía el doble y que necesitaría con urgencia para sus compromisos del rancho. La negoció de todas formas. Tardó 2 horas en el camino de tierra de Tultepec, con el sol moviéndose de un lado al otro del cielo y el polvo quieto a sus pies, argumentando,
cediendo en algunos puntos, firme en otros, con la paciencia que había aprendido de su padre para los tratos que importan. Y al final de esa tarde larga, el caballo que todavía no tenía nombre viajó al rancho de Zumpango en el remolque del Cuco, mientras la camioneta se quedaba en Tultepec con el hombre gordo del sombrero de palma. El nombre llegó 3 días después. Una mañana muy temprano, cuando el sol apenas tocaba las puntas de los cerros del oriente y el rocío todavía estaba en el pasto, como pequeñas perlas que el calor del día todavía no había reclamado, el Cuco sacó al caballo al potrero grande y lo soltó. No le pidió nada, no lo espantó, no le hizo señas ni ruidos. Nomás abrió la puerta del cajón y se hizo a un lado. El animal salió al trote, olfateó el aire, giró la cabeza a los lados una vez, 2 veces, y luego corrió. No porque lo espantaran, no porque hubiera nada que lo asustara, ni nada que lo persiguiera. Corrió porque quiso, con una decisión y una alegría que el Cuco reconoció de inmediato como algo diferente a lo que había visto en otros caballos. La mayoría de los caballos corre cuando se le pide. Este corría porque era su naturaleza, porque no correr le resultaba incómodo, como a un pájaro quedarse en tierra. Y en esa carrera libre, sin carril ni portón, ni apuesta ni cronómetro, el pelaje oscuro del animal agarró la luz del amanecer y se volvió azul. Un azul profundo, casi sobrenatural, que cambiaba de intensidad con cada movimiento del cuerpo, como el plumaje de ciertos pájaros que parecen tener luz propia. Su madre, doña Consuelo, que andaba en el gallinero recogiendo los primeros huevos del día y que vio todo desde ahí sin dejar de trabajar, fue la primera en decirlo en voz alta. «Mira nomás, parece un azulejo volando». Y el nombre se quedó, sin ceremonia, sin discusión, sin que nadie lo propusiera formalmente. El caballo era el azulejo desde ese momento y para siempre. Si andas manejando por la autopista, compadre, baja un poco el volumen de la radio y ponme atención porque lo que sigue es importante para entender todo lo que viene después en esta historia. El Cuco era devoto. No de esos devotos que van a misa el domingo y el lunes ya olvidaron lo que prometieron en la semana. Era de los que cargan el escapulario toda la vida sin importar el calor ni el trabajo pesado, de los que le hablan a la Virgen de Guadalupe como si fuera alguien de la familia, con la confianza del que sabe que lo escuchan y con el respeto del que sabe que lo que pide no es trivial. Esa devoción no era performance ni costumbre vacía. Venía de un lugar concreto, de una promesa específica que había hecho siendo joven y que nunca había olvidado, aunque los años pasaran y la vida se pusiera encima de otras cosas. Cuando el Cuco tenía 17 años, su madre doña Consuelo había enfermado de gravedad. Los médicos en Zumpango no daban esperanza. Los médicos en la ciudad tampoco, aunque hablaban con más palabras complicadas para decir lo mismo. El Cuco era el mayor de 4 hermanos, y don Leopoldo ya no estaba para asumir nada porque había muerto 2 años antes. Todo recaía en ese muchacho de 17 años que no tenía nada más que las manos y la fe. Fue al cerrito del Tepeyac, a la Basílica de Guadalupe, en camión desde Zumpango con el dinero exacto para el pasaje. Entró. Se hincó frente a la imagen de la Virgen Morena en ese espacio que tiene algo que no se puede explicar con palabras y que el que lo ha sentido sabe exactamente de qué estamos hablando. Y prometió algo. No prometió dinero porque no tenía. No prometió una imagen porque no podía pagarla. Prometió que si su madre sanaba, él le dedicaría la carrera más importante de su vida. No el dinero de la carrera misma, el esfuerzo de cada madrugada de entrenamiento, cada kilo de alimento, cada herradura, cada metro de carril recorrido, cada gota de sudor del animal y del hombre. Todo eso, si llegaba el momento, sería de ella. Su madre sanó. Los médicos usaron palabras como remisión espontánea y factores no determinados, que son las palabras que usan cuando algo pasa y no saben cómo explicarlo. La gente de Zumpango dijo simplemente que había sido un milagro.
El cuco no discutió ninguna versión. Cumplió lo que podía cumplir en ese momento, que era agradecer y no olvidar. Y en los 20 años que pasaron entre esa promesa y la llegada del azulejo, no olvidó. La promesa vivía en él con la misma constancia con que vive el latido del corazón, sin que tengas que pensar en él para que siga funcionando. Hay gente que dice que las promesas al cielo tienen memoria propia, que no se pierden aunque uno las guarde en silencio durante años, que llegan cuando tienen que llegar, aunque uno no las esté buscando activamente. El cuco no era hombre de discutir esas cosas en voz alta, pero tampoco podía decir que eran mentira. Los primeros meses con el azulejo fueron de paciencia pura. El caballo tenía genio, eso era innegable desde el primer día. No era un animal de malas mañas como había declarado el hombre gordo de Tultepec con tanto convencimiento, pero sí era un animal que necesitaba confiar en quien lo montaba antes de dar todo lo que tenía. Era como algunos hombres, no se abre con cualquiera, y si lo presionas antes de que esté listo, se cierra más. El cuco lo entendió casi desde el principio porque él mismo era un poco así. No lo presionó, no lo urgió. Lo dejó conocer el rancho a su propio ritmo, explorar los límites del potrero, acostumbrarse a los olores y a los ruidos del lugar. Lo montaba despacio al principio, caminatas largas por las veredas entre los maizales en las tardes, cuando el trabajo del rancho estaba hecho, sin prisa, sin exigencia, dejando que el animal fuera marcando el ritmo. El azulejo fue abriendo, fue entregando, como quien abre una llave poco a poco para ver hasta dónde llega el agua. El primer entrenamiento serio llegó en abril, cuando el cuco sintió que el animal estaba listo para que le pidieran más. Había construido un carril improvisado de 200 metros en el terreno detrás del rancho, con cal en el suelo para marcar las líneas y 2 postes de madera como portón de salida, atados con una cuerda que se soltaba manualmente. Nada sofisticado, nada que costara lo que no tenía, pero suficiente para medir lo que el caballo tenía adentro. Y lo que tenía el azulejo adentro dejó sin palabras a los que lo vieron ese primer día. El cuco había invitado a su compadre Hilario Escamilla, que era carpintero de oficio, pero que en los fines de semana era una autoridad informal en el mundo de los caballos de carrera de la zona. Hilario había visto correr a cientos de caballos en su vida. Había apostado en cientos de carreras. Había ganado y perdido con la misma filosofía de quien entiende que eso es parte del juego. Y Hilario tenía un cronómetro de los buenos, de marca Seiko, que guardaba en una funda de cuero en la guantera de su camioneta y que sacaba únicamente para los momentos que lo merecían. Cuando el azulejo salió del portón improvisado y recorrió esos 200 metros de carril de cal, Hilario miró el cronómetro, lo agitó una vez como si no le creyera, lo volvió a mirar y dijo una sola cosa con la voz ligeramente cambiada. «Cuco, ¿de dónde sacaste este animal?» El tiempo era bueno, muy bueno para un caballo que todavía estaba aprendiendo, que todavía estaba agarrando confianza en el carril, que todavía no había corrido con jinete experimentado ni con presión real. No era el tiempo de un campeón consagrado, pero era el tiempo de algo que podría convertirse en uno si se trabajaba bien y con cuidado. Pero había algo más allá del tiempo que Hilario y el cuco notaron desde esa primera sesión. Algo en la forma en que el azulejo corría que no era solo velocidad, era determinación. Era como si el animal entendiera que la línea de llegada tenía un significado, que había algo al otro lado de esa línea que valía la pena alcanzar más que cualquier otra cosa. La mayoría de los caballos corre bien cuando está cómodo y fresco. Este corría como si hubiera algo que demostrar, como si cada metro del carril fuera personal. El cuco lo miraba correr desde un costado del carril y pensaba en su promesa. Pensaba en su madre, doña Consuelo, que a sus 70 años seguía viva y seguía rezando por él cada noche. Pensaba en el cerrito del Tepeyac. Pensaba en que quizás, solo quizás, los 20 años de espera estaban llegando a su fin.
Pero ahí no termina la historia de los comienzos, compadre, porque todavía faltaba conocer al hombre que iba a hacer todo más difícil, más grande y, al final, más significativo. Su nombre era Aurelio Montes de Oca, aunque en el mundo de las carreras de rancho y de las apuestas entre hombres con dinero lo conocían únicamente como el Señor de las Pistas. Era un apodo que él mismo había aceptado sin modestia falsa, porque le parecía que describía bien lo que era. Aurelio era originario de Ecatepec, Estado de México, aunque vivía desde hacía años en una casa grande en Naucalpan, una de esas propiedades que tienen canchas de frontón al fondo y cuarto de servicio, y cochera techada para 3 carros. Había hecho dinero en el transporte de carga, con una flota de trocas que movía mercancía entre el norte del país y la capital, y había sabido conservar ese dinero y multiplicarlo con cierta inteligencia para los negocios que los hombres de su tipo desarrollan. Pero su verdadera pasión, el lugar donde más vivo se sentía, era la pista, los caballos, las apuestas, el momento en que el pañuelo blanco cae y el mundo se reduce a 200 metros de tierra apisonada. Tenía una caballeriza formal en las afueras de Naucalpan, con veterinario de planta que visitaba 2 veces por semana, con herradores de los buenos que venían desde Toluca, con un régimen de alimentación que Aurelio revisaba personalmente porque era de los que creen que los detalles hacen la diferencia entre ganar y perder. Sus caballos no comían alfalfa cualquiera comprada en el camino. Comían fórmulas equilibradas con suplementos. Sus caballos no se entrenaban en carriles de cal trazados con cubeta. Se entrenaban en una pista de arena fina con buen drenaje lateral. Aurelio Montes de Oca hacía las cosas en grande o no las hacía, y cuando alguien le señalaba la diferencia entre su operación y la de los rancheros sencillos que competían en los mismos circuitos, él decía simplemente: así es como se gana. Y hasta ese momento de su vida había tenido razón. El caballo estrella de Aurelio en ese tiempo se llamaba el Rayo de Naucalpan, un vallo oscuro de 4 años cumplidos, hijo de un semental que había corrido en el Hipódromo de las Américas y había ganado más de una vez en condiciones formales, con jueces y cronómetros certificados. El Rayo tenía papeles, tenía linaje documentado, tenía historial de victorias. Había ganado 7 carreras en los últimos 2 años en distintos ranchos de la zona norte del Estado de México y del sur de Hidalgo, contra caballos que tenían sus propias reputaciones y sus propias historias. Era el favorito automático en cualquier carrera donde participaba. Apostarle al Rayo antes de correr era casi una formalidad, como apostarle al sol a que iba a salir por el oriente. Casi. Porque en las carreras, como en la vida, el casi siempre guarda una historia. La primera vez que Aurelio Montes de Oca escuchó el nombre del azulejo fue en una carrera de rancho en Tizayuca, Hidalgo, en agosto de 1987. El azulejo no estaba en esa carrera, pero alguien lo mencionó en conversación de cantina, después de las carreras, cuando el mezcal está en la mesa y los hombres hablan con más libertad de lo que deberían. Alguien dijo que había un zaino raro de un rancho de Zumpango que estaba corriendo tiempos que no cuadraban con su apariencia, que no tenía papeles ni pedigrí conocido, pero que le había ganado a caballos con historial en un par de carreras locales. Aurelio estaba en otra mesa, pero tenía el oído entrenado para ese tipo de rumores. Escuchó. No le dio mucha importancia. Había escuchado ese tipo de rumores decenas de veces en su vida. Siempre había alguien con el caballo secreto que iba a cambiar todo. Y casi siempre esos caballos llegaban a una pista de verdad y quedaban en el olvido sin mayor ruido. Pero los rumores sobre el azulejo no pararon ni se dispersaron como suelen dispersarse los rumores que no tienen sustancia. Fueron creciendo con cada semana que pasaba. En octubre de 1987, el Cuco corrió al azulejo en su primera carrera pública de verdad, en un rancho de Nexlalpan, contra 3 caballos locales que tenían reputación respetable en su circuito. El azulejo ganó. Ganó con comodidad,
sin que el cuco tuviera que pedirle nada extraordinario, sin que el jinete, un muchacho de Zumpango que le decían el chaparro porque era bajo, pero que pesaba exactamente lo que hay que pesar para montar bien, tuviera que exigirle. El chaparro dijo después que en ningún momento sintió que el azulejo estaba al límite, que había más, que mucho más. El cuco cobró su apuesta, que no era grande porque todavía no había razón para que lo fuera, y se fue a casa sin hacer ruido. Pero la gente habló porque la gente siempre habla. En noviembre el azulejo corrió otra vez, en Cuautitlán, contra caballos con un poco más de experiencia y de nombre. Volvió a ganar. Esta vez el margen fue menor, pero la sensación fue la misma que en Nextlalpan. Había reservas en ese animal. Había más profundidad de la que había mostrado. El chaparro lo repitió después de la carrera, con más convicción que la primera vez. Hay más, cuco. Hay mucho más en este animal, y todavía no lo hemos visto todo. Para diciembre, el nombre del azulejo llegaba a oídos de Aurelio Montes de Oca, con más frecuencia y con más detalle específico. Aurelio mandó a uno de sus hombres de confianza a ver al animal en un entrenamiento, sin anunciarse, con instrucciones de observar y reportar sin intervenir. El hombre volvió 2 días después y le dijo lo que había visto, con números y con descripciones. Aurelio escuchó con la atención completa de quien toma los datos en serio. Luego se recostó en su silla, miró al techo un momento y dijo algo que se convirtió en el primer error de su larga carrera en este mundo. Un zaino de rancho sin papeles no le gana al rayo. Eso no pasa. Lo dijo con esa seguridad que da el historial y el dinero invertido y los años de ganar. Lo dijo sin malicia, sin menosprecio calculado. Lo dijo como una verdad que para él era tan obvia que ni siquiera valía la pena discutir. Y esa frase, compadre, dicha en la comodidad de una silla giratoria en una oficina de Naucalpan una tarde de diciembre, es la que puso toda la maquinaria en movimiento. Ya sabes cómo es esto. A veces las palabras más caras que un hombre paga en su vida son las que dice cuando cree que ya lo sabe todo. El año de 1988 llegó con frío seco en el Valle de México, con las noches que bajan de 0 en los municipios del norte, y con ese ambiente quieto de enero, que parece que el mundo está pensando lo que va a hacer con los siguientes 12 meses. Y llegó también, en la segunda semana de ese enero frío, con una visita que el cuco no esperaba y que iba a cambiar el rumbo de todo. El intermediario se llamaba Soriano. Nadie lo conocía por otro nombre, solo Soriano, como si apellido fuera suficiente identidad para un hombre de su tipo. Era delgado, de mediana estatura, de unos 50 años largos, con sombrero vaquero de fieltro café que usaba en todas las estaciones del año, y que parecía parte de su cara. Soriano era uno de esos hombres que existen en todos los circuitos de carreras de rancho, el que conoce a todo el mundo de los dos lados, el que sabe qué caballo hay disponible y qué hombre quiere retarse, el que facilita los encuentros que de otra forma nunca ocurrirían, porque los dos lados tienen demasiado orgullo para dar el primer paso. Soriano era bueno en su trabajo porque nunca tomaba partido visible y porque nunca mentía sobre los términos, aunque a veces omitía cosas que convenía omitir. Llegó al rancho de Zumpango un miércoles por la tarde sin avisar, como era su estilo, estacionando su pick-up blanca junto a la cerca del potrero, con la misma naturalidad de quien llega a un lugar conocido. El cuco estaba limpiando los cascos del azulejo cuando lo vio llegar. Soriano saludó con la formalidad justa, aceptó el café que le ofreció doña Consuelo, que siempre tenía café listo para cualquiera que llegara a su casa, y fue directo al punto sin preámbulos innecesarios. Aurelio Montes de Oca quería una carrera, el Rayo de Naucalpan contra el Azulejo de Zumpango. 200 metros en línea recta, portón de salida, juez acordado por las dos partes, en la pista de rancho de un amigo común en la zona de Tecámac, Estado de México. La apuesta, lo que cada quien quisiera poner, pero Aurelio ya tenía una cifra pensada.
una cifra que Soriano mencionó en voz suficientemente baja para que solo el cuco la escuchara, y que hizo que el cuco dejara de raspar el casco del azulejo y levantara la vista despacio. Era mucho dinero. Era más dinero del que el cuco había visto junto en su vida. Era el tipo de cifra que cambia cosas. El cuco le dijo a Soriano que necesitaba tiempo para pensar. Soriano dijo que perfecto, que no había prisa, que el señor Aurelio era hombre de palabra y que la oferta estaría en pie el tiempo que fuera necesario. Se fue con el mismo sombrero y la misma calma con que había llegado, dejando el polvo del camino quieto detrás de su pick-up blanca. El cuco se quedó solo con el azulejo en el cajón. Le pasó la mano por el cuello despacio, de arriba hacia abajo, como hacía cuando necesitaba pensar. El animal no se movió. Estaba quieto, con ese nivel de calma que el cuco había aprendido a distinguir de la indiferencia. No era indiferencia. Era algo más parecido a la espera tranquila de quien sabe que lo que tiene que pasar, va a pasar. Esa noche el cuco no durmió. Su compadre Hilario llegó al día siguiente a primera hora, porque los rumores en Zumpango viajan rápido y Hilario tenía su propio sistema de información. Discutieron el asunto durante horas en la mesa de la cocina, con el café de doña Consuelo repitiéndose, analizando cada ángulo. Hilario decía que era la oportunidad que estaban esperando, que el azulejo estaba en su mejor momento, que los tiempos del carril improvisado ponían al animal en una categoría que el Rayo de Naucalpan no alcanzaba, según los números que Hilario había guardado en su libreta durante meses, que si entraban bien preparados y ganaban, el azulejo pasaría de ser un rumor a ser un nombre, y con ese nombre vendrían otras oportunidades, otras carreras, otros ingresos. El cuco escuchaba y asentía, pero había algo que no le había contado todavía a Hilario, algo que lo tenía dando vueltas en la cabeza desde que Soriano había mencionado la cifra con voz baja. No tenía el dinero para igualar la apuesta, tenía el caballo, tenía la confianza construida durante meses de trabajo, tenía a Hilario y tenía al chaparro, pero el dinero no. Y en las carreras parejeras serias, cuando hay una apuesta formal entre hombres que se toman eso en serio, tienes que poder igualar lo que pone el otro lado. Si no hay igualdad en la apuesta, no hay carrera con honor. O si la hay, el que no iguala entra en desventaja de respeto y de negociación que se nota desde el primer momento. El cuco sabía esto perfectamente. Y sabía que Aurelio Montes de Oca también lo sabía, que Soriano lo sabía, y que la cifra que habían mencionado no era casualidad, sino cálculo. Lo que el cuco hizo en las siguientes 3 semanas es, para los que lo conocieron, una de las partes de esta historia que más habla de quién era ese hombre por dentro. No fue al banco porque sabía lo que le iban a decir. No buscó prestamistas porque sabía el costo que vienen con eso. Fue con su gente. Fue con los compadres de toda la vida. Con los vecinos de Zumpango que lo conocían desde que era un muchacho y que habían visto crecer al azulejo desde que llegó al rancho flaco y asustado desde Tultepec. Les explicó la situación con la claridad directa que era su costumbre. Les dijo que tenía el caballo, pero que necesitaba el respaldo económico para poder correr la carrera en los términos en que valía la pena correrla. Que si ganaban, todos ganaban con su parte proporcional. Que si perdían, él asumía la deuda como suya personal, que nadie lo obligaba a él, y que él no obligaba a nadie, que era una decisión libre. Nadie le dijo que no. Entre 10 familias de Zumpango, en 3 semanas de conversaciones y de dinero juntado de a poco, reunieron lo suficiente. No era exactamente la cifra que Aurelio había propuesto, pero era cercana, lo suficientemente cercana para que Soriano, cuando volvió al rancho y revisó los números, hiciera una llamada desde su teléfono de rancho y confirmara: la carrera estaba pactada. Fecha: el segundo sábado de marzo de 1988. Lugar: el rancho El Mezquite, en las afueras de Tecámac, Estado de México. Hora: las 4 de la tarde. Juez: un señor mayor de la región conocido y respetado por las dos partes. Términos:
los que Soriano llevaba escritos en una hoja doblada en 4, que los dos hombres firmaron sin leer, porque cada quien ya sabía lo que decía. Nadie vio venir lo que iba a pasar entre ese momento y el día de la carrera. Nadie, excepto quizás el azulejo, que en esas semanas previas tenía una presencia diferente. Una energía que el Cuco, Hilario y el Chaparro notaron independientemente sin ponerse de acuerdo para describirla. Como si el animal supiera, como si algo en él ya estuviera puesto en la carrera que venía, y el entrenamiento diario fuera solo el trámite necesario antes de lo que ya era inevitable. El entrenamiento de las semanas previas fue intenso, pero inteligente. El Cuco no quería quemar al azulejo ni física ni emocionalmente antes de la carrera. Hilario marcaba los tiempos con su Seiko y los anotaba en la libreta con fecha y condiciones del clima y del suelo. Cada sesión mostraba la misma consistencia que habían visto desde el principio. No había días malos. Había días regulares y días extraordinarios, pero el piso nunca bajaba de un nivel que el Rayo de Naucalpan, según los números que habían podido conseguir sobre ese caballo, difícilmente alcanzaba. Eso era lo que Hilario repetía. Eso era lo que el Cuco escuchaba y en lo que apoyaba su confianza. Pero te lo digo derecho, compadre. El entrenamiento no fue la parte más importante de esas semanas previas. La parte más importante fue una noche de febrero, cuando el Cuco fue solo a la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México. No fue en romería organizada. No fue con familia, ni con compadres, ni con el ruido de los que van en grupo. Fue solo, en su camioneta, una noche de martes cuando había menos gente, y el cerrito del Tepeyac estaba más quieto que de costumbre. Estacionó donde pudo, caminó hasta la puerta lateral, la que usan los que llegan sin ceremonia y sin procesión, los que llegan a hablar en privado. Entró. El olor de las veladoras lo recibió como siempre, denso y familiar, con ese calor específico que tienen los lugares donde mucha gente ha rezado durante mucho tiempo. Se hincó frente a la imagen y renovó su promesa, 20 años después de la primera vez, con las mismas palabras en el fondo, aunque ahora las decía un hombre de casi 40 años y no un muchacho asustado de 17. Le dijo que el momento había llegado, que el caballo estaba listo, que la carrera estaba pactada y que si el azulejo ganaba, él cumpliría. No el dinero, la victoria. Todo el camino recorrido desde Tultepec hasta el rancho El Mezquite, cada madrugada de entrenamiento, cada herradura clavada, cada litro de agua fresca, cada palabra de aliento dada al animal en voz baja cuando nadie más estaba cerca. Todo eso era de ella. Salió de la basílica con una calma que no había sentido en semanas. La Ciudad de México rodeaba ese cerro con su ruido y su luz, millones de personas viviendo sus millones de vidas, y en el centro de todo eso, ese lugar quieto donde las promesas tienen peso. El Cuco manejó de regreso a Zumpango con las ventanas abajo a pesar del frío de febrero, y esa noche durmió profundo por primera vez desde que Soriano había llegado al rancho. Ya sabes cómo es esto, compadre. A veces la fe no quita los problemas. A veces los multiplica antes de resolverlos, como si tuviera que asegurarse de que el que prometió realmente está dispuesto a cumplir. Y lo que pasó en la semana antes de la carrera fue exactamente eso, una prueba detrás de otra. 5 días antes de la fecha pactada, el Chaparro llegó al rancho por la tarde con la mano derecha envuelta en un vendaje blanco que ya tenía manchas de tierra. Se había caído de una moto en el camino de terracería entre su casa y el rancho. No había nada roto, le habían dicho en el centro de salud, pero el tejido estaba lastimado y la mano estaba hinchada con ese color morado que tarda semanas en irse. El agarre estaba comprometido. Podía cerrar la mano, pero no completamente. No con la fuerza que se necesita para controlar un caballo de carrera en plena carrera, cuando el animal va a su velocidad máxima y cualquier desequilibrio puede convertirse en un accidente. El Cuco miró la mano vendada del Chaparro y sintió que el piso bajo sus pies
Se volvía inestable, como cuando hay temblor pero no hay temblor. Todo el trabajo de meses, todo el dinero de los compadres, toda la promesa, todo eso puesto en riesgo por un tramo de terracería y una moto y el momento equivocado. Hilario dijo que había que buscar otro jinete. El Cuco dijo que no había tiempo suficiente para acostumbrar a otro jinete al azulejo, que la relación entre ese caballo y ese jinete era parte de lo que hacía funcionar la maquinaria. El Chaparro dijo que él podía correr, que el dolor era manejable con lo que le habían dado en el centro de salud, que no iba a fallar. Lo dijo con esa firmeza de los hombres pequeños que saben que su credibilidad depende de cuánto aguantan sin decir que no pueden. El Cuco lo miró a los ojos durante un momento, que para los tres presentes se hizo largo. Luego miró al azulejo, que estaba en su cajón, mirándolos a todos con esa calma profunda que ya era su firma. «Tú decides», le dijo el Cuco al Chaparro con voz tranquila, «pero tienes que estar seguro de verdad, no a medias, seguro». El Chaparro no dudó, asintió con la cabeza una vez, y se quedó en el rancho esos 5 días, montando al azulejo cada mañana desde muy temprano, primero despacio para calentar, luego más fuerte, aprendiendo a compensar con las piernas y con el cuerpo, y con el balance lo que la mano derecha no podía darle con la misma fuerza de siempre. Y para sorpresa de todos los que lo observaban, los tiempos en el carril de cal no bajaron con la mano lastimada. Si acaso, subieron. Como si el azulejo se hubiera dado cuenta del problema y hubiera decidido correr más fácil para que el jinete no tuviera que esforzarse tanto. Mira nomás lo que hace la confianza entre un hombre y un animal, lo que hace la relación construida durante meses de trabajo tranquilo y sin apuros. El día antes de la carrera, el Cuco reunió en el patio del rancho a todos los que habían puesto dinero. Eran 10 hombres de Zumpango, sentados en sillas de plástico que doña Consuelo había sacado de la cocina y del cuarto, con el azulejo visible desde ahí dentro de su cajón, comiendo alfalfa con esa concentración que tienen los caballos cuando comen y que siempre parece más seria de lo necesario. El Cuco les habló de frente, sin adornos y sin exageración. Les dijo que el jinete tenía la mano lastimada, que el caballo estaba en su mejor momento, que él creía en los dos, que si alguien quería retirar su parte podía hacerlo esa tarde, antes de la carrera, sin rencor y sin que cambiara nada entre ellos. Nadie se movió, nadie miró al suelo, ni miró al lado. Un señor mayor que le decían Don Chevo, que había conocido al padre del Cuco y que había visto crecer al Cuco desde que era un escuincle y ya tenía ojo para los caballos, tomó su taza de café que doña Consuelo había repartido y dijo algo que el Cuco recordó el resto de su vida con la claridad con que se recuerdan las frases que llegan en el momento exacto. «Cuco, ese caballo no corre solo para ti, corre para todos nosotros». El día de la carrera amaneció con nubes bajas sobre el Valle de México, de esas nubes de marzo que no deciden si van a llover o a abrirse, y que mientras tanto le dan al mundo una luz plana y gris que hace que todo parezca más serio. El Cuco se despertó a las 5 de la mañana sin que sonara ninguna alarma, con esa clase de despertada que viene del adentro cuando algo importante va a pasar. Fue directamente al cajón del azulejo. El animal estaba de pie como casi siempre, con los ojos abiertos y las orejas en la posición de escucha que tenía, cuando sabía que alguien conocido se acercaba. El Cuco le habló en voz baja, con las palabras sencillas de un hombre que no busca elocuencia sino comunicación real. Le dijo que hoy era el día, que había mucha gente que creía en él, que había una promesa que dependía de lo que pasara esa tarde en Tecámac, y le dijo que nada más hiciera lo que sabía hacer, lo que había hecho en el potrero el primer día que lo soltó, lo que hacía cada mañana en el carril de cal, que eso era suficiente. El convoy hacia Tecámac salió del rancho a mediodía, con el sol ya arriba y las nubes moviéndose lentamente hacia el oriente, el azulejo en el remolque, el Cuco y Hilario
adelante en la camioneta de un compadre que había ofrecido la suya porque era más nueva y más confiable para el camino. Los 10 hombres que habían puesto dinero en sus propios carros, siguiendo en caravana pequeña, silenciosa, con la seriedad de quien va a algo que importa, cada quien con sus pensamientos y sus oraciones propias. El rancho El Mezquite era un lugar con historia en ese circuito de carreras. Pista de tierra apisonada de 200 metros con buen drenaje natural, gradas de tablones que habían sido reparadas y ampliadas con los años, una cantina al fondo que en los días de carrera abría desde la mañana y cerraba cuando el último hombre se iba. Cuando el convoy de Zumpango llegó a la 1 de la tarde, ya había gente instalada, mucha más de la que el Cuco había esperado ver. El rumor de esta carrera específica había corrido más lejos y más rápido que cualquier otra en la historia reciente del circuito. Había caras conocidas del Estado de México y del sur de Hidalgo. Había caras de la Ciudad de México que nadie reconocía. Había hombres con billeteras gordas y hombres con dinero contado de a poco, mezclados en las gradas con la democracia horizontal que tienen las carreras de rancho cuando la carrera vale la pena. El equipo de Aurelio Montes de Oca ya estaba presente cuando llegó el convoy de Zumpango. El Rayo de Naucalpan caminaba fuera de su remolque con su mozo personal, dando vueltas lentas y controladas con ese paso que tienen los caballos bien alimentados y bien entrenados, ese paso que dice sin palabras que este animal sabe dónde está y sabe que es el favorito. Era un caballo hermoso. El Cuco lo reconoció sin dificultad y con honestidad. Vallo oscuro, musculoso, con esa actitud de quien ha ganado muchas veces y lo recuerda en cada paso. Su jinete era un hombre de nombre Eugenio, profesional callado, de los que no hablan antes de correr porque guardan todo para los 200 metros que importan. Aurelio Montes de Oca estaba de traje, no de charro, de traje sastre con sombrero vaquero fino y botas de cocodrilo que brillaban con la luz de la tarde. Saludó al Cuco con la educación correcta de quien sabe que la cortesía cuesta poco y da imagen. Le dio la mano. Miró al azulejo con esa mirada rápida de quien evalúa y ya tiene el veredicto formado antes de ver. Sonrió un poco. No fue un insulto declarado. Fue algo peor. Fue la sonrisa de quien ya sabe cómo termina esto. El Cuco no dijo nada. Asintió una vez y se fue a preparar al caballo. Lo peor llegó cuando el Cuco estaba poniendo la montura. Un hombre que no estaba en los planes se acercó al cajón del azulejo con una maletita de cuero y credenciales colgadas al cuello. Dijo, ser veterinario contratado por acuerdo de las partes para revisar a los 2 animales antes de la carrera. Cláusula estándar para eventos de este nivel. El Cuco no recordaba ese acuerdo. Miró a Soriano, que estaba cerca. Soriano dijo con voz neutral que sí estaba pactado, que era procedimiento normal. El Cuco apretó los dientes por dentro y se hizo a un lado. La revisión del Rayo de Naucalpan fue rápida y sin observaciones. La revisión del azulejo también avanzó sin problema hasta que el veterinario llegó a las patas traseras. Encontró algo. Una inflamación leve en el tendón del corvejón izquierdo. Nada grave en términos clínicos, dijo el hombre, pero presente y documentable. Sacó su libreta y escribió. Aurelio, que estaba a unos metros fingiendo revisar su reloj, escuchó cada palabra. Hilario le habló al oído al Cuco con urgencia. Eso no estaba ahí ayer. El Cuco no respondió de inmediato. Se agachó junto al corvejón del azulejo y puso la palma de la mano sobre el tendón. Sintió el calor leve. Era real. Pero el azulejo no se quejó. No se movió. No levantó la pata ni dio ninguna señal de incomodidad. Lo dejó revisar con la misma calma de siempre, como si supiera que era un trámite necesario y no una amenaza. Aurelio se acercó entonces, con toda la calma del hombre que lleva la ventaja. Le dijo al Cuco, en tono de hombre razonable y generoso, que entendería perfectamente si quería retirar al caballo, que era lo prudente, que un animal con esa condición en el tendón podría lesionarse seriamente en una carrera de velocidad,
que nadie lo culparía, que el dinero apostado podría renegociarse con buena voluntad de las dos partes. Lo dijo con las palabras correctas, pero el cuco escuchó lo que había debajo de las palabras correctas: la trampa. Si retiraba al azulejo, perdía parte del dinero de los compadres por las cláusulas de retiro, y perdía algo más importante que el dinero: el momento. Esta oportunidad, con esta gente, en este lugar, no volvía a presentarse igual. Nunca. El cuco miró a Hilario. Hilario hizo la cara de quien dice: «Es tu decisión, y la respeto». El cuco miró al chaparro, parado junto al azulejo con el guante puesto sobre la mano vendada, con los ojos que decían: «Estoy listo aunque me duela». El cuco miró al azulejo, y entonces pasó lo que cambió todo. El azulejo, sin que nadie lo tocara, sin que nadie lo empujara, sin ningún estímulo externo que lo justificara, dio 3 pasos hacia adelante. 3 pasos lentos y deliberados en dirección al portón de salida. Se paró ahí y esperó. El cuco lo vio, Hilario lo vio, el chaparro lo vio. Hasta Aurelio Montes de Oca, que estaba esperando una respuesta, lo vio, y no dijo nada por un segundo que se hizo largo. Ese animal se había movido solo hacia el portón, como si dijera con todo el peso de su cuerpo y de su silencio: «Yo estoy listo, yo quiero correr, yo vine a esto». El cuco tomó su decisión en ese segundo sin más deliberación. «Corremos», le dijo a Soriano. Las nubes de la mañana se habían corrido hacia el oriente para esa hora, y el sol de marzo pegaba limpio y directo sobre la pista de tierra del rancho El Mezquite. Había quizás 300 personas entre las gradas de tablones y los costados del carril. El dinero había circulado toda la tarde con la lógica aplastante del historial y del pedigrí. La mayoría había apostado al Rayo de Naucalpan. No era insultante, era razonable. El Rayo tenía papeles, el Rayo tenía linaje, el Rayo tenía a Aurelio Montes de Oca detrás, con su sombrero fino y su certeza de hombre que ha ganado muchas veces y sabe cómo se gana. Pero hay cosas que el dinero no alcanza a comprar, y hay caballos que no leyeron los papeles que dicen quién debería ganar. El chaparro montó al azulejo con cuidado, acomodándose en la silla con la precisión de quien conoce cada centímetro de ese lomo. Probó el agarre con ambas manos, la buena y la lastimada. Asintió. Cerró los ojos un segundo. Los abrió. El cuco le apretó el brazo una vez, sin decir nada, porque no hacía falta ninguna palabra más. En el portón de salida, los 2 caballos estuvieron lado a lado por primera vez en su vida. El Rayo de Naucalpan estaba inquieto, moviendo la cabeza, cargado de la energía nerviosa de los animales acostumbrados a ganar, que sienten la expectativa de la gente como electricidad en el aire. El azulejo estaba quieto, completamente quieto. Las orejas paradas, el cuerpo inmóvil, la respiración regular. El chaparro sintió esa quietud por debajo de él, como se siente la tierra firme después de caminar mucho tiempo en terreno movedizo, y entendió algo que no supo poner en palabras, sino hasta mucho después. El azulejo no estaba nervioso porque ya sabía lo que iba a hacer. El juez de la carrera, el señor mayor de la región con su reputación intacta, se paró al costado del carril con el pañuelo blanco doblado en la mano. Miró a los 2 jinetes. Los 2 asintieron. El silencio cayó sobre las 300 personas como cae el silencio cuando algo que importa de verdad está a punto de pasar. En ese silencio de 2 segundos que existe entre el pañuelo levantado y el pañuelo caído, el cuco, parado a un costado del carril junto a Hilario y don Chevo, se persignó despacio. El pañuelo cayó. Lo que pasó en los siguientes 9 segundos es lo que la gente del rancho El Mezquite todavía cuenta cuando se juntan y el ambiente está en el punto exacto entre la confianza y el mezcal. Los 2 caballos salieron juntos, perfectamente parejos como pocas veces se ve en una arrancada, hombro con hombro desde el primer metro. El Rayo de Naucalpan a la derecha, el azulejo a la izquierda,
Los primeros 50 metros corrieron iguales como espejo, con la gente en las gradas empezando a gritar desde el primer segundo. A los 100 metros, el Rayo sacó medio cuerpo de ventaja. Era su costumbre, su estrategia probada. Arrancada dominante, ventaja temprana, demoralizas al rival antes de que llegue al ritmo. Eugenio lo aplicó con la frialdad del profesional. La ventaja era real y visible. Pero a los 150 metros el Azulejo hizo algo que nadie en esas 300 personas había visto anunciado en ningún entrenamiento previo. Sin que el Chaparro le pidiera con las riendas, sin un cambio gradual de ritmo que lo anticipara, el animal cambió de velocidad. De golpe, como si hubiera estado corriendo con una reserva guardada y de repente la soltara toda. Como si los primeros 150 metros hubieran sido nomás el calentamiento y apenas ahora empezara la carrera de verdad. La gente que había apostado al Azulejo se puso de pie gritando. La gente que había apostado al Rayo se quedó callada con esa clase de silencio que precede a la comprensión de algo que no querías entender. A los 180 metros, el Azulejo llegó al nivel del Rayo. Los dos hombros, los dos jinetes, lado a lado, en el mismo punto del carril, con 20 metros todavía por delante. Eugenio miró hacia su izquierda y vio al zaino de rancho ahí, en su espacio, y en su cara pasó algo que los que estaban cerca describieron igual sin ponerse de acuerdo. Sorpresa genuina. Le pidió más al Rayo con las piernas y con las manos. El Rayo respondió porque era un gran caballo, y los grandes caballos responden cuando se les pide en serio. Pero el Azulejo también respondió, y el Azulejo tenía más. En los últimos 20 metros, con las 300 personas de pie y gritando con la garganta abierta, con el dinero cambiando de manos en la imaginación de cada quien, con el cuco parado junto al carril sin respirar, y con la mano apretando el brazo de Hilario sin darse cuenta de que lo hacía, con doña Consuelo que había venido en el último momento sin decirle a nadie, y que estaba parada en las gradas con el rosario en la mano y los labios moviéndose en silencio, el Azulejo sacó la cabeza. Una cabeza, nada más. Pero en una carrera de 200 metros entre dos animales de ese nivel, una cabeza es la distancia entre el todo y la nada. El Azulejo cruzó la meta primero, y al cruzar la meta, él se detuvo. No se cayó, no tropezó, no dio señales de la lesión en el corvejón, ni de agotamiento extraordinario, ni de ningún problema físico. Se detuvo en seco, con los 4 cascos plantados en la tierra apisonada del rancho El Mezquite, con la respiración agitada de quien acaba de dar todo lo que tiene, pero en pie, firme, con dignidad. El Chaparro, que venía encima con toda la adrenalina de la carrera todavía corriendo por su cuerpo, tardó un segundo en procesar que el caballo había parado voluntariamente. Se inclinó sobre el cuello del Azulejo, lo abrazó con los 2 brazos, la mano buena y la lastimada, sin importarle el dolor. Y entonces, porque el Chaparro era de esos hombres que lloran cuando tienen que llorar, y no le piden permiso ni explicación a nadie, se puso a llorar ahí encima del caballo, en medio del carril, con la gente empezando a reaccionar a su alrededor. La multitud tardó 2 o 3 segundos en terminar de procesar lo que había pasado. Luego estalló. Las gradas de tablones temblaron con el peso de la gente saltando. Los hombres de Zumpango que habían puesto su dinero y su fe se abrazaban entre ellos con la intensidad de los que han esperado algo durante mucho tiempo, y finalmente lo vieron. Los que habían apostado al Rayo estaban parados con caras que mezclaban la incomprensión con algo que en algunos se parecía al respeto. Aurelio Montes de Oca, con su sombrero fino y sus botas de cocodrilo que ya tenían polvo del carril, estaba de pie junto a su remolque mirando al Azulejo desde la distancia. No había enojo en su cara, no había el gesto del hombre que busca excusas o que ya está armando el argumento del por qué no vale. Había asombro, el asombro limpio y honesto de un hombre que creyó saber exactamente cómo funcionaba el mundo y acaba de ver que el mundo tiene más profundidad de la que él había medido.
El cuco se acercó al azulejo caminando rápido, casi corriendo, atravesando la gente que se abría a su paso. El chaparro ya había bajado del caballo y estaba parado junto a él, limpiándose la cara con el dorso de la mano sana. El cuco llegó junto al azulejo y puso la frente contra el cuello del caballo. Cerró los ojos. Alrededor todo era ruido y movimiento y brazos y voces, pero en ese punto específico donde su frente tocaba el pelaje azulado del animal, había una quietud que no cuadraba con el mundo alrededor. El cuco no dijo nada en voz alta, pero en ese lugar donde viven las promesas que uno hace de rodillas frente a lo sagrado, le habló a la Virgen de Guadalupe. Le dijo que ya sabía, que el azulejo había corrido para ella, que la promesa hecha 20 años antes por un muchacho asustado de 17 años estaba cumplida. Don Chevo llegó en ese momento con la taza de café imaginaria que ya no existía, pero con el mismo peso de sus palabras. Puso la mano en el hombro del cuco. No dijo nada. Llevó los ojos al cielo un segundo. Luego los bajó, y eso fue suficiente. Pero ahí no termina la historia, compadre, porque hay un momento que todavía no te he contado, el momento exacto que los viejos del mezquite guardan para cuando la noche está muy avanzada y la confianza es total. Dicen que en el instante preciso en que el azulejo cruzó la meta y se detuvo, antes de que la multitud entendiera lo que había pasado, antes del grito colectivo y del abrazo del chaparro, y de las lágrimas y del ruido, hubo un silencio. 2 segundos, quizás 3. Un silencio que no era la pausa normal entre el final de una carrera y la reacción de la gente. Era diferente. Era de otra naturaleza. En ese silencio, el azulejo levantó la cabeza hacia el cielo. No como lo hacen los caballos cuando huelen algo nuevo en el aire, o cuando un ruido los pone alerta. Lo levantó despacio, con una calma que no era animal sino otra cosa. Lo levantó como si estuviera mirando algo que los demás no podían ver, como si estuviera reportando algo, como si en esos 2 o 3 segundos estuviera cumpliendo la parte de su trato, que no correspondía a los hombres, sino a algo más arriba. Luego bajó la cabeza, lentamente, y esperó con la paciencia de siempre. Los que estaban cerca del carril en ese momento, los que vieron el movimiento antes de que empezara el ruido, dicen que sintieron algo que no saben nombrar con precisión. No era el frío de marzo, aunque hacía frío. No era la emoción de la carrera, aunque la emoción estaba ahí. Era algo más antiguo, algo que venía de más lejos que esa tarde, y que ese rancho, y que esos 200 metros de tierra apisonada. Algo que, si uno cree en ciertas cosas, y ha cumplido ciertas promesas, y ha rezado de rodillas en ciertos lugares, podría llamar de una sola manera. Lo que vino después de esa tarde tiene varias versiones, como tienen varias versiones todas las historias que valen la pena. La más sencilla dice que el cuco repartió las ganancias entre los 10 compadres con honestidad matemática, que se quedó con lo que le correspondía por el riesgo y por el caballo, y que vivió los siguientes años sin deudas y sin pretensiones. Que el azulejo corrió algunas veces más, ganó las que tenía que ganar y perdió una que el cuco siempre dijo que no importaba. Que cuando el animal envejeció, el cuco nunca consideró venderlo. Lo dejó en el rancho a vivir sin obligaciones, en el potrero donde había corrido libre el primer día, hasta que murió de viejo una mañana de invierno, con el pelaje todavía azul, en la luz del amanecer. La versión más concreta dice que el domingo siguiente a la carrera, el cuco cumplió su promesa de manera visible. Fue a la basílica, llevó a los 10 compadres, a doña Consuelo, al chaparro con la mano todavía vendada, a Hilario con su libreta que ya no necesitaba anotar nada más. Entraron juntos. No hicieron ruido. Dejaron una ofrenda, no de dinero. Dejaron el tiempo que habían invertido, la fe que habían sostenido, y una foto del azulejo, una de esas fotos borrosas de los años 80, donde el caballo sale como una sombra azul sobre el polvo del carril, y uno tiene que saber lo que está mirando para entenderlo. Y la tercera versión, la que solo se cuenta cuando hay confianza profunda,
y la noche es completamente de los que están en la mesa, dice simplemente que Aurelio Montes de Oca nunca volvió a apostar con la misma soberbia de antes, que algo se le acomodó distinto después de esa tarde, que empezó a mirar a los caballos sin papeles con otros ojos, que una vez, años después, alguien le preguntó qué era lo más importante que había aprendido en su vida en las carreras, y Aurelio, que era hombre de pocas palabras profundas, dijo algo que nadie esperaba de él, que hay caballos que corren con el cuerpo, y hay caballos que corren con algo más, y que cuando encuentras a uno de los segundos, más te vale quitarte el sombrero. Si vas manejando ahorita, compadre, y la noche afuera está despejada, sube los ojos un momento, no al teléfono, al cielo, porque hay historias que te recuerdan que hay algo más grande que los papeles y el pedigrí y el dinero apostado, que a veces un animal de rancho sin certificados ni linaje documentado puede hacer algo que los libros no tienen cómo explicar, y que las promesas hechas de rodillas en silencio frente a lo que uno considera sagrado tienen una manera de cobrar vida en el momento exacto que tienen que cobrarla. Eso fue el Azulejo, un zaino de Tultepec que llegó al rancho de un hombre sin fortuna y corrió para algo más grande que los dos, que llegó a Tecámac cargando la fe de 10 familias de Zumpango, la mano vendada de su jinete, la promesa de 20 años de su dueño y algo más que nadie sabe nombrar del todo, que ganó por una cabeza en los últimos 20 metros de la única carrera que importaba, que se detuvo en la meta con la calma con que había vivido siempre, que levantó los ojos al cielo antes de que el mundo terminara de entender lo que había pasado. Mira nomás lo que puede hacer un caballo cuando corre con fe. Zaino azul de los potreros, llegaste sin apellido, pero en la pista del mezquite fuiste el más merecido. Corriste con mano rota, corriste con fe prestada, y al cruzar la meta, compadre, levantaste la mirada. No hay papel que te lo quite, no hay dinero que lo compre, lo que corre con el alma, ni el tiempo lo descompone. Eso es lo que el Azulejo dejó. No trofeos en ningún estante, no registros en ningún libro oficial. Dejó una historia que todavía se cuenta en voz baja cuando la gente se junta y alguien la recuerda. Y eso, en el mundo de los corridos y las carreras parejeras de rancho, vale más que cualquier apuesta ganada y más que cualquier certificado firmado. Gracias por acompañarme, compadre, de verdad. Esta historia es una reconstrucción narrativa inspirada en la cultura de los corridos y las carreras parejeras de México, elaborada para entretenimiento y para preservar viva esa tradición oral que tanto nos define como pueblo. Los personajes, nombres, fechas y lugares son ficticios o han sido adaptados con fines narrativos y no representan una verdad histórica verificable ni documentada. Las imágenes que puedan acompañar este video son ilustrativas y referenciales. Si tienes un corrido favorito, un caballo legendario que recuerdes de tu tierra, o una historia de rancho que merezca contarse para que no se pierda, déjala en los comentarios. Aquí seguimos, compadre. Hasta la próxima.